pero también no aceptar sobornos, no permitir que se acepten. O sea, compromisos formales que hemos firmado todos los miembros de nuestra directiva del partido y nuestros candidatos. En cada actividad que hacemos sobre el tema de corrupción, invitamos al público en general a firmar con nosotros y lo han hecho ya miles de personas en las reuniones que tenemos, lo cual nos indica que Guatemala está hambrienta de que no haya corrupción. Ahora, ¿cómo combatir la corrupción? Comienza con la selección de los ministros, lo que ustedes preguntaban de primero, pero luego hay acciones muy puntuales. Vamos a prohibir todas las compras por excepción. Los gobiernos de Guatemala, los últimos gobiernos de Guatemala han comprado la mayor parte, este gobierno más del 90% de las compras del Estado o contrataciones del Estado por excepción, por urgencia nacional. No hay tal urgencia, hay que planificar y seguir los procesos de transparencia. Vamos a reforzar para ello también el sistema de Guatecompras, que necesita mejoras, que necesita más transparencia, que puede ser más ágil, por supuesto, pero el hecho de que tenga algunas deficiencias no quiere decir que lo evitemos. Tenemos que aplicarlo y mejorarlo, lo mismo que la ley de contrataciones del Estado. Pero hay otras cosas, prohibir total y terminantemente que el uso de la estructura legal de las ONGs y de los fideicomisos para los negocios del Estado. ONG quiere decir organización no gubernamental, no quiere decir organización de negocios de gobierno. Entonces eso es prohibir eso. Y perdón, dos cosas muy importantes más y ya termino con ese tema. La siguiente es la discrecionalidad de funcionarios. Los ministros y todos los funcionarios de Estado tienen demasiada discrecionalidad y tienen demasiado espacio para negociar arreglos con la gente, y de ahí vienen las mordidas, de ahí viene todo ese tipo de cosas, de ahí vienen cosas que hemos estado oyendo en las escuchas telefónicas. Y finalmente vamos a hacer una auditoría profunda de todos los contratos vigentes del Estado, sean los que sean, de manera de que todos aquellos que sean lesivos o que tengan actos de corrupción adentro sean cancelados y los que sean necesarios renegociar sean renegociados. Es parte de lo que se discute en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Está usted de acuerdo que se pase ya esta reforma? Mire, yo estoy de acuerdo en que se pase la reforma, no necesariamente estoy de acuerdo con todos los puntos en la reforma propuesta. Lo que no estoy de acuerdo es que se pase por urgencia nacional. Ahí caemos una vez más en los problemas que nos han estado causando, todos los problemas que tenemos hoy día. Esa prisa de hacerlo. Primero tenemos el Congreso más corrupto. ¿No cree que hay prisa para pasar esta ley con todo lo que estamos viviendo? No hay prisa, y le voy a decir por qué. Porque aunque pase mañana esa ley, aunque la hubieran pasado ayer, no entra en vigor hasta después de las elecciones. Entonces, ¿cuál es la prisa? Ese es otro tema, si debería entrar en vigor antes de... No puede, porque la ley no es retroactiva y el proceso electoral ya empezó. Entonces aquí entramos en otro problema. Hay mucha gente que está hablando de posponer las elecciones. Eso es técnicamente un golpe de Estado, porque incumple la Constitución que manda el cambio de gobierno el 14 a las 14, que es lo que dice la ley. El querer hacer este cambio, lo que hace realmente es perpetuar en el poder, darle un año más o lo que sea el periodo que se dé al actual gobierno, que creo que es algo que ningún guatemalteco tiene. Hay 30,000 personas en promedio cada sábado manifestando para que renuncie el presidente y a la misma vez algunas personas quieren que se quede más tiempo. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que la ley se debe cumplir, las elecciones se deben de llevar a cabo, se debe castigar a los corruptos y la ley electoral debe ser el primer tema de agenda del próximo Congreso y esperemos que sea un Congreso con gente limpia, no como el actual. Bueno, vamos a ir al tema de seguridad. Tomando la coyuntura, como siempre decimos, no tenemos que hacer un diagnóstico de todo lo ocurrido en los últimos 4 años, pero sigue siendo una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos. Veamos lo que hoy, por ejemplo, saca Prensa Libre en relación a este tema. Repunte de crímenes en año de no violencia, el presidente ve descenso, pero hay datos y estadísticas que señalan alza. Expertos indican que el mandatario especula en relación con los homicidios. Esto es lo que nos trae la información esta mañana. ¿Qué prioridades va a poner usted sobre su plan de gobierno, ya están en su plan de gobierno, para terminar con la inseguridad en el país? Mire, la inseguridad en el país se da por varias causas y hay que atacar todas. La principal es el tema general de corrupción. Mientras no ataquemos el tema general de corrupción, no podemos resolver los demás problemas. La corrupción nos está costando 1.500 quetzales por segundo. Solamente con combatir la corrupción vamos a tener los recursos necesarios para ir reparando todos los daños que estamos sufriendo. Ahora, en cuanto a la seguridad, tenemos propuestas muy concretas en nuestro plan de gobierno que pueden ver en www.pan.gt. Y proponemos una reforma profunda, proponemos crear una nueva academia de oficiales de policía, porque la que actualmente no está funcionando bien, crear una nueva de cero, digamos, con reglas mejores, de manera que la policía se vuelva una profesión y no un simple oficio, como es hoy en día. Iniciar por una capacitación real de las nuevas policías. Proponemos la creación
de las policías departamentales. Yo soy ponente de la descentralización porque reduce el control de un ministro, que es donde se concentra todo el tema de la corrupción, y creando policías departamentales que se encarguen de la seguridad diaria, los robos de celulares, los asaltos en la calle, y que tengan también misiones de prevención de crimen. Y la Policía Nacional quedaría específicamente dividida en fuerzas específicas dedicadas al combate al narcotráfico, a los secuestros, a la extorsión, a las maras, o sea, los temas nacionales ya más graves. Juan, voy a aprovechar ahorita que lo mencionó, porque ciertamente, o sea, combatir la criminalidad en el país se requiere de una estructura total, pero hay temas, hay situaciones que realmente afectan al guatemalteco. Entre ellos hablamos de las extorsiones. Vemos que en recientes años las extorsiones se han ido para arriba, afectando todo ámbito de la vida del guatemalteco. Puede ser que una persona no se pueda subir o tenga temor de subirse a un autobús por miedo de que vayan a asaltarlo, los pilotos cancelando esas rutas, las personas se quedan sin transporte, pequeños negocios en ciertas colonias que tienen que cerrar, las familias se quedan sin ese ingreso debido a las extorsiones, y los guatemaltecos se preguntan qué hacer ante esto. Mire, el tema de las extorsiones es complejo porque no hay solo una fuente de extorsión y no solo afecta en una forma. Por eso es que tenemos que tener una fuerza policial especializada en ese tipo de temas, y tenemos que utilizar tecnología moderna para poder analizar la información correctamente y irle dando seguimiento. Hay sistemas policiales de computación que se pueden adquirir con facilidad, como los que usó el exalcalde Giuliani en Nueva York, que sirve para ir predeciendo a dónde va el crimen e irse anticipando. Ahora, sabemos que el porcentaje más grande de extorsiones que sufre el pueblo de Guatemala salen de las mismas cárceles, claro, y lo hacen por vías celulares. Y yo les digo, francamente, yo ya estoy cansado de oír que las compañías de celulares tienen que bloquear la señal en las cárceles. No es cierto, no es trabajo de ellos bloquear ninguna señal. Es más, alrededor de las cárceles, por ejemplo, acá mismo, en Pavón hay una zona residencial alrededor, y la gente que vive ahí usa su celular. Si bloquean, no tienen celular ellos, ¿por qué? Es injusto. El asunto es que en las cárceles no debe haber celulares, punto. ¿Cómo es posible? No es el IRTRA, la cárcel es un lugar de castigo. No tienen por qué tener ni celulares, ni fábricas de camisetas, ni negocios de ninguna naturaleza. El sistema de presidios es uno de los lugares más corruptos. Uno de los jefes de presidios está hoy día en la cárcel precisamente por todo este tipo de trances ilegales que se sigue descubierto. Y yo creo que es tiempo de que todo el sistema penitenciario sea extraído del Ministerio de Gobernación, sea transferido al Departamento de Justicia, de manera de crear una distancia y que se haga una nueva, completa reestructuración del sistema, creación de nuevas cárceles de seguridad que funcionen modernas, con todos los derechos humanos respetados, pero que sean castigos reales. Y luego, al ir emigrando los presos de las cárceles viejas a las nuevas, las cárceles viejas pueden en algunos casos ser reformadas para otro tipo de servicio, o incluso en el caso de Pavón, por ejemplo, podría hacerse un desarrollo urbano ahí que podría dar suficientes recursos para financiar la construcción de las cárceles. Ya vamos a pasar al segmento de redes sociales con Alejandro, que ya está preparando ya las preguntas de todas las que han llegado, donde seguramente hablaremos de temas de salud, de educación y muchas otras cosas, pero en materia económica, aprovechando su perfil empresarial, ¿cómo va a recomponer la realidad económica del país? Guatemala no ha salido, por supuesto, ni ha reducido sus niveles de déficit fiscal desde el año 2009. Y hablando de esto, recaudación tributaria, planea más impuestos, cómo lograr optimizar también la labor de la SAT, todo el tema económico, en una pregunta. Ese sí que es un tema largo, pero tratando de resumir, el tema de los impuestos, no hay necesidad de aumentar impuestos. Lo que es necesario es cobrar los impuestos actuales. Hay unos casos de evasión muy grandes que deben ser combatidos. Ya solo eso nos va a reducir considerablemente el tema del déficit. El otro es la reducción de la corrupción. El gobierno está gastando, por ejemplo, en medicinas, más de 10 veces lo que valen a nivel internacional las medicinas. Solo para poner un ejemplo, todos estos negocios corruptos que la CICIG ha estado empezando, porque solo han empezado a salir, son suficientes para no tener necesidad de contratar más deudas ni nada. El crecimiento del presupuesto nacional ha sido más lento que el crecimiento de la corrupción dentro del mismo. Entonces, podemos resolver muchos problemas solo con eliminar la corrupción y sacar todas estas tranzas, todas estas plazas fantasmas en el Congreso, por ejemplo. Es un ejemplo fácil que está ahí en el público. O sea,
no necesitamos más impuestos, necesitamos cobrar los actuales y necesitamos eliminar la corrupción. Ahora, para el desarrollo económico necesitamos crear más empleos que el número de nuevas personas que entran al tema laboral. O sea, los jóvenes entran a edad laboral más rápido y en mayores cantidades que lo que Guatemala genera empleos. Y para eso se necesitan dos funciones. Una, el apoyo a la micro y mediana empresa. Tenemos que crear una infraestructura que tengan acceso a microcréditos, acceso a asistencia técnica, asistencia a mercados, acceso a mercados, perdón. Tenemos que facilitar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa porque eso es lo que realmente hace florecer los países en todas las comunidades, no solo en la capital. Y por el otro lado necesitamos fomentar la inversión grande, la inversión de valor agregado, la inversión industrial. Y para poder hacer eso necesitamos tres elementos fundamentales. Uno, eliminar la corrupción una vez más, porque la corrupción es el freno a la atracción de inversión extranjera, es el primer freno. Segundo, tenemos que capacitar a los trabajadores. La educación en Guatemala, y vamos al tema de educación, pero la educación en Guatemala es muy deficiente en materia técnica. No estamos capacitando mecánicos, electricistas, gente de tipo técnico, que es lo que la industria necesita. Entonces en Guatemala un mecánico automotriz, para ser mecánico tiene que ser aprendiz de otro mecánico 5 años, en lugar de ir a una escuela donde aprenda mecánica. Nosotros vamos a crear un sistema paralelo de bachillerato académico para uno técnico, al estilo que hacen en Europa, en Alemania específicamente, de manera de que tengamos obreros calificados y poder atraer inversión extranjera. Entonces, combatir la corrupción, mejorar la educación, son dos factores importantes. Y el tercero, tenemos que hacer una reforma financiera para crear un mercado financiero verdadero en Guatemala, de manera de que la gente que es profesional, que tiene unos centavos que ahorrar a fin de año, digamos, o cada mes, tenga dónde invertirlos en vez de perder su dinero, porque hoy día lo ponen en ahorros a 2%, que es menos que la inflación. Y entonces, crear los mercados financieros para que de ahí se generen los fondos para que la pequeña y mediana empresa pueda florecer. Bueno, muchísimas gracias. Ya concluimos esta primera parte de la entrevista, pero ahorita viene la segunda parte donde vamos a dar oportunidad también a la gente que participa a través de redes sociales y para esto le vamos a pedir al candidato Juan Gutiérrez, que hoy nos acompaña, si podemos responder en un minuto. Usted va a escuchar este sonido, a ver Omar si es tan amable para que la gente también se familiarice en casa. ¿Lo podemos poner otra vez, por favor? Que esto nos indica que ya cumplimos el minuto para darle paso también a otro ejercicio que tenemos de preguntas para usted. Alejandro, muchas llegaron por redes sociales, pero vamos